mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Las 2 de la tarde con 4 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental que busca establecer análisis, debate, aprender mucho además de los fenómenos que son noticia cada día en Costa Rica y en el mundo de una forma más pausada ya, para conversar con todos ustedes y aprender las causas y los efectos de lo que ocurre en la actualidad. Está conmigo hoy nuestro jefe de información, Alexander Rivera. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Randall? Buenas tardes también a quienes nos escuchan en 93.5 FM, a quienes nos están viendo por Canal 2, justamente en horas de la noche. Hoy vamos a las 10:30, si no me falla, sí, 10:30. 10:30 de la noche. Ya esperamos conocer el clásico. Que la Liga sea finalista contra Heredia, ya. Sí, cómo no, vamos a ver qué nos dice también Febe Cruz, que ella es apricista. ¿Cómo viene mañana a presentar los titulares? Sí. Bueno, esperemos eso. Mañana Febe Cruz a ver qué nos dice. Y hoy ha sido... Hoy es imposible desligarse del partido. Vos no sos muy amante del fútbol, yo sé, pero ¿con quién vas? Bueno, yo con la Liga. Acuérdese que yo soy Cartago y liguista. Está muy bien apuntado. Entonces sí, usted también. Estamos Cartago liguistas los dos. Pero bueno, hoy ha sido... Esperemos a ver lo que resulte de este partido, que gane finalmente el fútbol y no la violencia. Muchas veces en los clásicos, Randall, esto hay que resaltarlo, hay algunos actos que no son los correctos. Es muy lindo. Tenemos una ley que sanciona la violencia en los estadios y que ojalá que no suceda hoy, pero si sucede, que se aplique en su máximo rigor. Sí, pero vamos a ver, es muy rico sentir esa adrenalina, esa ansiedad por el equipo con el que uno va. Inclusive estar en el estadio es muy rico, pero cuando el árbitro pita se acabó para todo el mundo. Sí, Nadie se va a morir si el equipo pierde, ¿verdad? La vida mañana sigue igual hay que levantarse a trabajar mañana. Hay que seguir atendiendo a la familia, así es que no vale la pena. Es un hecho de violencia por lo que suceda en la cancha. Es muy lindo apoyar al equipo. Se acaba el partido y se acabó todo, ¿verdad? Es un juego, no deja de ser un juego. Es un juego y tiene usted toda la razón. Se acaba el partido, para la casa todos. Mañana hay que trabajar. Absolutamente. Y hay que esperar, ¿verdad? Ojalá que no haya ningún hecho de violencia que lamentar, que es casi siempre en los clásicos sucede una que otra cosa. Inclusive entre los jugadores, vamos a ver, esperemos. A ver, hoy transmisión monumental a partir de las 7 de la noche de Canal 2 también. Tendremos el partido en vivo desde el estadio Alejandro Morera Soto. Cómo no, por 93.5 nuestros compañeros de Radio Monumental, de Deportes Monumental. Es que es bonito, ¿verdad? Ver los partidos por Canal 2. Y escuchar el sonido de la radio, claro, sí. no hay como escuchar la locución de la radio. Muchos lo hacían antes, ¿verdad? Antes ponían el tele, bajaban el volumen y ponían el radio, ahora en el 2 de una vez. Y hay quienes se llevan el radio al estadio, la mayoría. Ayer pasó en el Rosabal Cordero que Pablo Guzmán, narrando ayer, dijo, es que los heredianos están muy callados, entonces empezaron a hacer bulla, porque lo oyeron, sí, claro, es interesante. Y un día llamó el primer clásico, el de ida, desde la barra, los estaban llamando a los compañeros de deportes. Sí. Bueno, hoy hay 120 minutos especial a las 7 de la noche, después viene la transmisión del partido. Además del partido, hay informaciones interesantes. Los datos que va a conocer hoy Alex, el Ministerio de Educación Pública, son muy importantes. Recordemos, este gobierno recibe una huelga de educadores solo por la entrada por un sistema que se llama Integra 2. Que al inicio sirvió para desintegrar a todos, que tenía que ver con el pago de los salarios. Y entonces se envió a hacer una auditoría para ver qué fue lo que falló. El resultado de esa auditoría fue dado a conocer hoy y creo que hay dos
conclusiones muy importantes. Vos estuviste en actividad con la ministra, pero creo que hay dos valoraciones importantes. Una, el costo. 157 mil millones de colones costó esa huelga. 155. Ok, un poquito menos, apenitas. Sí. Esa es una. Y la otra es que no era el momento, digamos, se corrió mucho para poner el Integra 2. Exacto, y ahora escuchábamos en la segunda emisión a la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, que se refería a este caso, y es que la auditoría interna reflejó que no estaba el MEP en el mejor escenario y inclusive era el escenario de mayor riesgo para poner en práctica este sistema integrados, que el gobierno anterior corrió mucho, aunque no responsabiliza la auditoría a ninguna persona. Sí se deja claro que el gobierno anterior corrió mucho para poner en funcionamiento este sistema en abril y que justamente coincide con la época que el MEP tiene mayores datos, que es cuando se están registrando a todos los estudiantes, y entonces ahí es cuando justamente ocurre el fallo. Dice la ministra: nosotros nunca criticamos el sistema, lo que criticamos es la alimentación de la información que se le da al sistema. Yo estoy esperando la respuesta de don Leonardo Garnier, el ministro de Educación Pública. Recordemos que cuando estaba esta crisis en lo más y caliente, en plena huelga, don Leonardo en estos micrófonos una y otra vez defendió que más bien él dijo: es valiente haber puesto este sistema en este instante y no dejar el churuco para después del gobierno. Vamos a ver qué pasa ahora, porque digamos, ya no deja de llamar la atención en el momento con más transacciones del MEP y también en el mes antes de la toma de posesión. Sí, interesante cuando lo pusieron en funcionamiento, ¿verdad? Este sistema integrados, que fue justamente, ya lo decíamos, en abril. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, se hubiera dejado para, no sé, para septiembre? Sí, podría ser, estaríamos hoy en una huelga de aguinaldos. Después, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio presentó un estudio comparativo de dos estudios comparativos. Uno en el precio de los tamales y de los implementos para hacer tamales. Encontró diferencias enormes. Hay diferencia, por ejemplo, de 431 colones en el kilo de las hojas para envolver los tamales. ¿Cuánto? 431 colones el kilo. Y a uno le llama la atención de no todas las hojas son iguales. Uno entendería una diferencia en la masa, por ejemplo, que una masa sea de mejor calidad que la otra, buenos contenidos, pero en las hojas. Entonces hay que caminar y que comparar, porque hay mucha gente que aprovecha estas fechas para hacer el agosto en diciembre. Sí, ya yo creo que ya ni se hacen agostos aquí. ¿Usted va a hacer tamales? Sí. Usted me dijo, vamos a hacer tamales. Sí, vamos a hacer tamales, esperamos comprar todos los ingredientes próximamente. Sí, aunque usted sabe que muchas veces uno, por no caminar, es cuando se va al súper y ahí es donde está todo más caro. Sí, ¿verdad? En lugar que el mercado, que es donde se encuentra lo más barato. Entonces uno va al súper, compra las hojas que vienen en paquete ya listas, bien limpiecitas, sí. Entonces uno dice, bueno, de ahí, por no caminar, uno está pagando más. Esa es una, y la otra es los juguetes. Vamos a ver, en juguetes hay diferencias, en juguetes idénticos, es decir, de la misma marca, hay diferencias de hasta 17% en los comercios nacionales. 17%. Imagínense, otra vez hay que ir a caminar ahí también. Y bueno, hay un tema más político, Alex, y es el regreso de don Rodolfo Hernández a la política, pero él ha llegado de don Rodolfo a un partido que se llama Partido Republicano Social Cristiano. ¿Qué revive? Porque ese era el nombre del partido con el que en 1936 asumió al poder el expresidente Rafael Ángel Calderón Guardia. Sí, llama la atención este partido, podemos decir, de calderonistas, de exmilitantes de la Unidad Social Cristiana, inconformes por este giro que ha tenido el PUSC del Renacer Social Cristiano, tomado por don Rodolfo Pisa como secretario general, don Pedro Muñoz como su presidente. Ellos deciden irse de casa, fundan este Partido Republicano Social Cristiano, en el que hay figuras destacadas como el exministro de Educación Marvin Herrera, el expresidente de Incofer, también Miguel Caraballas, y por supuesto el expresidente de la República, Rafael Ángel Calderón. Llega el doctor Rodolfo Hernández a esta nueva agrupación y hoy le respondía Pedro Muñoz, el presidente del PUSC, decía: ojalá, amigos del Partido Republicano Social Cristiano, que el doctor Hernández no les renuncie. Sí, bueno, de hecho estaba intentando tener las declaraciones, escuchar las declaraciones de don Pedro, porque fueron duras. A mí me llamaron mucho la atención las declaraciones en esa nota. Voy a buscarla en ese instante. Vamos a conversar también con el doctor Hernández para ver qué le responde el doctor Hernández, porque ciertamente muchos en el PUSC, Randall, están dolidos por esta situación que sucedió
con el doctor, y después de que él renunciara, y no solo que renunciara, sino la manera en la que renunció, prácticamente poniendo en duda el sistema político costarricense. Y bueno, el Partido Unidad Social Cristiana, él denunciaba puñaladas por la espalda, ¿se acuerda usted? Sí, dejó el sistema político costarricense en el piso. Sí. ¿Verdad? Vamos a escuchar a Pedro Muñoz, ¿te parece? El presidente del PUSC. Fallé por 4 años con Calderón Guardia, fue del 40 al 44. 40 presidente. 44. Escuchemos a Pedro Muñoz. A Pedro Muñoz le preguntábamos, al presidente del PUSC, qué le parece la llegada del doctor Hernández al Partido Republicano Social Cristiano, y esto fue lo que nos dijo. No nos sirve aquí. Tal vez si ahí está en la segunda edición, se llama Rodolfo Muñoz, Rodolfo de la Nota, es así, ¿verdad? Creo que sí. Memoria de guión. Vamos a ver, Glenn la está buscando ahí en la segunda edición. Todas empiezan con Rodolfo, estimado Glenn Montero, que hoy nos acompaña en la cabina monumental. No sé si las tiene a mano y si no la Pedro buscamos Muñoz, aquí. el presidente de la Unidad Social Cristiana, que justamente le responde al Republicano Social Cristiano por el ingreso del doctor Rodolfo Hernández a la política, el regreso al nuevo Partido Republicano Social Cristiano, que por cierto va a celebrar este fin de semana sus asambleas en Punta Arenas el sábado y también el domingo su asamblea cantonal en San José, en su proceso para hacerse un partido a escala nacional. Escuchemos a don Pedro Muñoz. Sí, yo espero que no le renuncie, ¿verdad?, antes de tiempo a ellos. No, ya hablando en serio, está muy bien que se reúnan a ellos. Ahí está los amigos de don Rafael Calderón, Marvin Herrera, Dragos Dolanescu, el doctor Hernández, así que ahí está bien. Dios los hace, el diablo los junta. De momento nosotros seguiremos trabajando en lo que estamos haciendo, y que ellos, pues sí, les deseo la mejor de las suertes haciendo las cosas que ellos quieren hacer. Dios los hace y el diablo los junta, dice don Pedro Muñoz. Y Dragos Donalescu también respondió, él es el presidente del Partido Republicano Social Cristiano. Perdón, antes de pasar, porque don Pedro dice, ojalá que no le renuncie ahorita. Él mismo se da cuenta que está hablando duro, digamos, se pasó un poco de tono. Entonces dice, no, ya hablando en serio. Empieza a hablar en serio y al final dice, bueno, el diablo Dios los hace, el diablo los junta. Bueno, vamos a escuchar al presidente del Partido Republicano Social Cristiano, ¿sí?, que es Dragos Donalescu. Vamos a escucharlo. El señor Pedro Muñoz parece mucho a un señor que existió en los años 70 que se llamaba Villalobos Arce, que era el presidente de la Unificación Nacional, que fue el mismo que llevó de tener 16 diputados a tener 0 diputados en la siguiente elección. Don Pedro Muñoz, al igual que don Rodolfo Pisa, para nosotros no tienen liderazgo, y por eso es que se ha dado la estampida de gente calderonista, que era la base del PUSC, hacia el Partido Republicano. Segundo, no estamos en etapa electoral. Don Rodolfo es un militante más del Republicano, al igual que es don Miguel Carabajías, y como es el expresidente Calderón. Ahí está, escuchó el nivel de discusión ideológica de por qué la gente se va de un partido a otro. ¿Cuál es la diferencia ideológica entre los partidos? En este caso, aquí tuvimos en esta mesa a la gente del Partido Republicano Social Cristiano. Ideológicamente son iguales. Sí. Absolutamente, no hay nada. La diferencia es el nombre. El nombre, y bueno, que unos responden al bloque calderonista, los principios, y defienden todo el legado del expresidente Calderón, y otros apuestan por la renovación del PUSC y por el renacer social cristiano. Bueno, y es que en esa nota, Alex, vos hablabas con don Pedro Muñoz, después hablaste con el presidente del partido, Dragos Donalescu, pero también hablaste con Sergio Araya. Sí. Sergio Araya es uno de nuestros analistas políticos principales de Konrad Adenauer, y a mí me llamó mucho la atención lo que dijo don Sergio Araya. Bueno, me parece que quien ya estuvo por ahí se endulzó con las mieles del poder, o al menos con imaginarse estar en el ejercicio del poder, y ya una vez que se mete uno en esas cosas cuesta renunciar a ellas. Sinceramente me parece que hay que dejar que pase más el tiempo. La verdad es que la forma en que el doctor Hernández abandonó la candidatura del Partido Unidad Social Cristiana, no solamente por el hecho de haberlo hecho, sino por la forma en que lo hizo, con las expresiones, con aquella famosa carta en donde prácticamente ponía el sistema político costarricense por los suelos,
pues me parece que es un asunto que tendrá que sobrellevar. Habrá que ver si es que ahora desde esta nueva trinchera en la que quiere participar, él siente que existen las condiciones para adecentar o limpiar ese sistema político que él en esa carta había juzgado tan severamente. Entonces, sí me parece que tendrá que pasar mucha agua debajo de ese puente. Matices, los tonos de la actualidad. Bueno, esperemos que pase agua por debajo de ese puente. Dice Sergio Araya, se engolosinó don Rodolfo Hernández con las mieles del triunfo, aunque no ganó, pero las encuestas lo ponían en una muy buena posición, Alex. Sí, ahora uno se pregunta qué hubiera pasado si el doctor hubiera llegado hasta el final de la campaña. ¿Verdaderamente tendríamos a Luis Guillermo Solís como presidente de la República? ¿Quién sabe? Eso es algo que, bueno, ninguno tiene una bola de cristal y no podemos retroceder el tiempo tampoco. Como dice otro analista político, Constantino Urcullo. Pero ciertamente cuando estaba el doctor Hernández las condiciones para los partidos políticos y según las encuestas era diferente. Él se acercaba mucho a Johnny Araya. Lo que pasa es que las encuestas no pegaron al final. No pegaron, pero ciertamente estaba ganando muchos seguidores. El PUS que venía justamente resurgiendo de las cenizas de las últimas 2 elecciones, y se veía un crecimiento en el PUS, y vea cómo se vio ese crecimiento también en la designación de diputados en la Asamblea Legislativa, ya después con don Rodolfo Pisa al frente, pero logra el PUS lograr más diputados para esta elección. Sí, bueno, tiene mucha polémica este tema que nos está despertando ya en redes sociales. Son las 2:20, ¿te queda alguna información nacional pendiente, Alex? No. Está abierta la ruta 32, es importante, a las 11 de la mañana la gritaron. ¿Sabe que también hay presas por el Paseo Colón? Porque están colocando en este momento las tarimas para el Festival de la Luz. Entonces usted tiene que transitar por ahí. Mejor váyase por la Avenida Díaz, la Avenida San Martín. ¿Cómo se va a esas ¿cómo se llama la palabra que usaste? Que están instalando las tarimas. Las tarimas, ¿cómo se van a esas tarimas? ¿Cómo se van? Sí, ¿cómo va uno a esas tarimas? ¿Compra una alfada? ¿Qué hace? Usted sabe que eso es interesante. Las tarimas las ponen las empresas. Entonces, por ejemplo, el Colegio de Periodistas tiene una tarima, ellos lo rifan entre sus agremiados. ¿Verdad? Sí, también Colby, por ejemplo, tiene otra tarima, ellos hacen las rifas con los clientes para que vayan a esas tarimas, pero no es que se venden, son las empresas que ellos mismos, yo no sé ni siquiera si se paga la Municipalidad de San José. Eso está interesante. Vamos a averiguarlo. Sí, para matices. Sí, es interesante. Listo, ¿verdad? Los temas. Listo. En el campo internacional nada más, Alex, el presidente Obama ha decidido cumplir una promesa atrasada, porque lo había hecho en su primera campaña política para la presidencia de los Estados Unidos, y era cerrar Guantánamo. ¿Qué es Guantánamo? Una cárcel que está en un pedacito de Cuba donde no hay ninguna jurisdicción, es decir, no aplica la ley de Estados Unidos, no aplica la ley de Cuba, no aplica la ley de nadie, excepto del más fuerte. Obama había prometido cerrarla y ha empezado, después del traspié que tuvo en las elecciones de medio periodo, donde perdió no solo la Cámara de Representantes, que ya la había perdido, sino perdió el Senado. Entonces ha venido a cumplir promesas que habían quedado pendientes. Una es el tema migratorio y la otra es el cierre de Guantánamo. ¿Qué hicieron? Agarraron a 6 personas detenidas en Guantánamo y se la llevaron a Uruguay. La diferencia no es solo el lugar, es que ya en Uruguay rige la ley uruguaya, por ejemplo. Entonces ya hay una ley, ya no es la ley del más fuerte, como pasa en Guantánamo. Una promesa atrasada del presidente Obama. Bueno, dice Adolfo, no solo tienen que cerrarla en Guantánamo, tienen que devolverla a Cuba. Es un tema también que genera muchísima polémica. Son las 2:22, vamos a hablar de nuestro tema de fondo. ¿Usted fue a serenata o fiesta en su 5º año? Por supuesto, y fue. Lo que pasa es que la suya es mucho más reciente. Claro, la suya es mucho más reciente que la mía. Sí, porque curiosamente estuvimos en el mismo colegio, Alex y yo. Sí, en un colegio de monjas. Estuvimos los dos en Cartago. Y aún así, déjenme decirles que las serenatas es licor para arriba, licor para abajo, unos compañeros intoxicados, otros terminan en el hospital, otros terminan vomitando. Vamos a calcularte la edad, pero ¿qué año era tu serenata? Fue en el 2009. Reciente. Sí, es súper reciente, me sentí súper viejo. Bueno, 2009, la serenata fueron a fincas. Fueron en fincas y fueron 3, porque hicimos pre-serenata, la serenata de los hombres, la serenata de las mujeres. ¿Pre-serenata? ¿Qué es eso? Pre-serenata, imagínese usted lo que inventamos nosotros. ¿Pero en un bus? En un bus. ¿En las 3 ocasiones? En las 3 ocasiones. ¿Iban papás, Alex? No. Los papás no van a las serenatas ya. Es que las serenatas ya no es como antes, que van a las casas. No, la tampoco fueron, espérese, pero nosotros no damos experiencia. No. ¿Y profesores? Profesores tampoco. Nadie, no iban adultos, excepto el chofer.
el chofer y los estudiantes. Nada más. Solamente. Bueno, mi serenata fue en el 99. Hicimos 2 serenatas, la de hombres y la de mujeres. No fueron papás, fueron 2 profesores, no, un profesor. Curiosamente el profesor era el más buena gente de todos, decíamos nosotros, el más buena gente del colegio, y de ahí se unió a la fiesta el profesor ahí. Se unió a la fiesta. ¿En tu caso hubo intoxicados? Sí, yo recuerdo varios intoxicados y otras secciones también, de gente que se tiraba a la piscina, que no la veía. Hombre. No, entonces ahí se tiraba. Bueno, pero era una locura esa serenata. Habrán descubierto el tema de hoy, las fiestas colegiales. Es interesante, el ciclo lectivo se acaba el 15 de diciembre. Pero entonces algunos centros educativos lo que han hecho es que los muchachos o los chiquillos no están yendo a clases, sino que ya se fueron y regresan solo el 15 a la fiesta de la alegría, que es, entonces los 200 días pasan a ser una falacia absoluta. Yo no sé por qué peleamos tanto por los 200 días. Réstele la huelga y réstele estos 21 días menos 15 días. Bueno, el tema de hoy son las fiestas colegiales durante fin de año, que ya se aproximan. Algunas ya empezaron, algunos colegios privados ya les hicieron, otros públicos están a punto de hacer. Así es que vamos con nuestro boceto, que es donde les contamos por qué escogimos el tema de hoy, y venimos a presentarles nuestros invitados. 2:25 en la tarde. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Con la llegada del fin de año, las fiestas colegiales son sinónimo de diversión para los jóvenes, pero también es un escenario óptimo en muchas ocasiones para el consumo de licor o algunas sustancias nocivas para la salud. Según la encuesta nacional sobre consumo de drogas en población educación secundaria del IAFA, la incidencia anual por el consumo de licor ronda los 270 por cada 1000 estudiantes. Un promedio que aumentó si tomamos en cuenta que en 2009 la tendencia fue de 187 por cada 1000, es decir, que aumentó 30%. Asimismo, la propensión al uso del tabaco es inminente. La Organización Mundial de la Salud estima que la mayoría de consumidores en el mundo inician durante la adolescencia y más de 150 millones de jóvenes en el mundo consumen tabaco. En Costa Rica se estima que alrededor de 100.000 menores de edad han fumado en algún momento. Actualmente, si bien hay ciertos controles en los colegios del país, la situación se sale de las manos en algunas circunstancias, principalmente si se trata de actividades fuera del colegio. A pesar de que el curso lectivo está próximo a terminar, la situación hace más vulnerable a adolescentes con las fiestas de fin de año. Por eso hoy en Matices vamos a profundizar sobre este importante tema. Diferentes colores, diferentes visiones, blancos y negros. Son las 2:27, una información de última hora, Alex. El Ministerio Público ha pedido 6 años de cárcel contra el exministro de Ambiente y Energía, don Roberto Dobles, y 6 exfuncionarios por el caso Cruzitas. 6 años de cárcel está pidiendo en las conclusiones de este importante juicio el Ministerio Público. Estas son las conclusiones de la Fiscalía, seguirán las conclusiones de la Procuraduría, seguirán después las conclusiones de los abogados, incluyendo el de Roberto Dobles, pero bueno, se han pedido 6 años de cárcel. Dice Adolfo que él se siente más viejo después de que usted dijo el año de su serenata 2009, porque el de Adolfo fue en 1994. ¿Quiere contarnos cuál es la experiencia en su serenata colegial? Lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en @monumentalcr, y en Facebook bajo la cuenta de Noticias Monumental. Les voy a presentar a nuestros invitados. Está con nosotros doña Sonia Parrales. Ella es investigadora de la Universidad de Costa Rica y del Colegio de Profesionales en Orientación. Doña Sonia, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes y con el público que está escuchando para abordar este tema tan importante que es necesario que lo retomemos una y otra vez para enfrentar cuáles son o entender cuáles son las razones, los riesgos que corren nuestros jóvenes en los colegios y sobre todo ver cuáles son las acciones que debemos ejecutar para que disminuyan el riesgo que corren ellos. Gracias por estar con nosotros. Y también está don Luis Emilio Paniagua. Él es orientador y miembro también del Colegio de Profesionales en Orientación. Don Luis Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes para ustedes, también para todas las personas que nos sintonizan. Muchísimas gracias por la invitación. Y efectivamente, como decía la compañera Sonia Parrales, es muy importante que reflexionemos sobre cuál es la realidad que enfrentan nuestros adolescentes, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las situaciones a las que se enfrentan para conformar un frente común y realmente preguntarnos qué podemos hacer nosotros también por la adolescencia, qué podemos colaborar, qué podemos aportar. Y esta tarde vamos a estar hablando sobre esto. Hay varias modalidades de fiesta de fin de año. Una es la serenata, que era la que hablábamos nosotros, pero a veces no hacen serenata, sino que hacen un paseo y se van todos a la playa, o se van todos a la montaña, o hacen una fiesta en una casa. ¿Cuáles más o menos, para empezar desde lo macro, y después vamos detallando, son las formas de celebrar fin de año, sobre todo los estudiantes de quinto año, don Luis Emilio? Sí, efectivamente, como usted lo menciona, don Randall, es una problemática que tiene muchos nombres, y por citar algunos de los antecedentes, ya hay muchas actividades en las cuales los adolescentes, lo cual ya es preocupante, las personas menores de edad están consumiendo licor. El nombre ha variado. Antes teníamos las megafiestas, o teníamos las barras libres, o teníamos los intercolegiales, que también es otra de las variedades en las cuales se da este tipo de situaciones. También se llamaban lunadas algunas, ¿no? Efectivamente, o after party, como lo decían en algunos colegios privados, ¿verdad? Que es la fiesta después de la fiesta. Y como decía el compañero anteriormente, ¿verdad? Está la prefiesta, la fiesta, la postfiesta, y cualquier motivo es importante para celebrar y para ingerir licor. E incluso ahora lo han denominado, como los controles han sido muchísimo mayores sobre este tipo de actividades, entonces muchos lo denominan incluso plan tranquilo, y eso es algo sobre lo cual hay que reflexionar, porque ante el control que existe en las autoridades y la concientización que se ha hecho sobre este tipo de actividades, muchos padres de familia se están prestando para que incluso en casas particulares, en hogares, se organicen fiestas con el concepto de plan tranquilo, pero que al final de cuentas existe el mismo consumo de licor. La serenata, las fiestas en casa, hasta las horas de estudio se están prestando para consumir tabaco, por ejemplo, para consumir licor, para utilizar algunos dispositivos más recientes como la narguila, como los cigarros electrónicos, que al final de cuentas también tienen repercusiones en la salud de los muchachos, ¿verdad? Dice, nos están un montón de tuiteros ayudando con sus recuerdos. Eric Maltet dice: soy generación 92 del San Luis Gonzaga en Cartago, y en la serenata tuvimos una compañera intoxicada por abuso de licor. Mary Goodrod dice: sí, recuerdo mi serenata, sí hubo licor y sin supervisión de adultos, porque algunos compañeros de quinto año ya eran mayores de edad. Dice Marco Vinicio: la mamá de un compañero nos hizo rompope supercargado de licor y algo caliente y no pudimos tomarlo siquiera. Dice Grinch McLuhan que no fue porque era una borrachera estúpida. La serenata. Dice el Poaz: mi pregunta más bien sería ¿qué no hubo en mi serenata? Mula de carga dice en el 97, y efectivamente hubo mucho licor. Ahora me llamaba la atención, don Luis Emilio, y doña Sonia también, que lo comentaba don Luis, cómo se ha cambiado el término y ahora se le dice plan tranquilo, ¿no? A estas serenatas, a estas fiestas en las que efectivamente hay licor, y hay licor desde que el estudiante ingresa al autobús, porque ese es uno de los requisitos muchas veces que ponen. Bueno, entra si se toma esto, y los estudiantes ni saben qué es lo que están tomando. Hay ruedas de cigarros, hay varios tipos de licor, tequila, vodka, cerveza normal. A veces hasta de contrabando. Exactamente. ¿Qué es lo que está fallando verdaderamente para el control de todas estas fiestas? Se necesita legislación más dura para sancionar a las personas menores de edad o a los adultos que le venden licor a los menores. Don Luis Emilio, ¿dónde ve usted el fallo? Igual doña Sonia, ¿dónde lo ven ustedes? Adelante, doña Sonia. Bueno, en primer lugar, hay que ver de dónde surge este tipo de actividades. En el colegio, en las instituciones educativas. Y aquí es importante tomar en cuenta que esto ha sido una gran oportunidad para las personas que venden licor,
para el narcotráfico. Han sido excelentes oportunidades para que hacer este negocio. Y es un negocio que lamentablemente no es para bien de nuestros jóvenes. Al contrario, el consumo de alcohol, no podemos decir que en el caso de las personas menores de edad tiene que ser menos o que tiene que disminuirse. La persona menor de edad no tiene que consumir alcohol, es decir, cero alcohol. No es tomar de manera responsable, sino más bien cero alcohol para las personas menores de edad. Los efectos que tiene el alcohol sobre el cuerpo, sobre el cerebro, son muchos, tienen muchas consecuencias. Y ni hablemos, por ejemplo, del consumo de drogas o del consumo de tabaco. Aquí, en primer lugar, es importante identificar dentro de la institución educativa cuáles son las personas que están incentivando este tipo de actividades. Si bien es cierto, ya es mucho tiempo el que se ha propagado estas actividades o este tipo de fiestas, sin embargo cada vez son con mayor riesgo, le van incluyendo más y más riesgo por parte del adolescente al adolescente, y en este caso pues ellos tienen que trabajar con eso. Como lo mencionaba usted, es una responsabilidad compartida, porque veamos un poco la anatomía, si se quiere, de este tipo de actividades. Estamos hablando de padres de familia que dejan ir a sus hijos. Que son cómplices. Empezando por eso. Hay una falta de límites terrible. Hay un montón de situaciones que se dan al interno de la casa. Pobrecito, ¿cómo no le voy a dar permiso? Se va a enojar conmigo, me va a dejar de hablar. O simple y sencillamente, yo soy el papá proveedor que tengo la obligación de darle plata. O también aquel cuento tan añejo que dicen los papás de que a mí nadie tiene que decirme cómo criar a mis hijos, y que más adelante podemos hablar sobre eso, porque la patria potestad es un derecho, pero a la vez es un deber. Usted no puede hacer con su hijo lo que usted quiera. Usted no puede darle licor a su hijo menor de edad. Y si nos vamos más allá, bueno, los papás que dan permiso, pero también los lugares que se prestan para esto, para tener a menores de edad sin ningún tipo de supervisión, consumiendo todo tipo de drogas y altos niveles de alcohol. Los buses, que desgraciadamente aún se prestan para eso, incluso hacen alarde de que hay unidades de autobuses o de transporte que ya están totalmente equipadas para eso. O sea, no tienen ni tan siquiera asientos, sino que a lo interno del autobús ya hay gente que ha visto en esto un negocio. Y sobre eso, y hablando de personas menores de edad, tenemos que prestar cuidado definitivamente. Los lugares, las fincas a los cuales van estos adolescentes también, las diferentes instituciones que trabajan con la adolescencia, y no solo el centro educativo, porque muchas veces se tiende a sentar toda la responsabilidad sobre los centros educativos, ¿verdad? Y en realidad esto es una situación que es una responsabilidad compartida en la cual muchos tenemos que ver, muchos incluso profesores con el hecho de no denunciar, por ejemplo, ¿verdad? Al no denunciar yo estoy siendo cómplice de este tipo de actividades, y a veces por jugar de mi simpatía, como lo decías vos con el profesor, ¿verdad? O por olvidar un poco cuál es el rol de adulto que a mí me corresponde, entonces yo, por quedar bien con los estudiantes o por no echármelos encima, entonces oculto este tipo de actividades en las cuales definitivamente se ponen en riesgo la salud y la integridad de los muchachos, tan solo por citar algunos de los factores de riesgo principales: situaciones de abuso sexual, intoxicaciones por las mezclas de alcohol, porque tampoco es que le dan los licores más finos para consumir, ¿verdad? Además, los altísimos niveles de consumo y las mezclas sin ningún tipo de limitación ni supervisión, ¿verdad? Ahí se mezcla lo que sea. La cantidad de drogas que ya se han decomisado y que ya se ha visto presencia en este tipo de actividades. La mezcla, por ejemplo, de la que denomina la droga del amor, que es el LSD, por los efectos que esta tiene. Esa es la de la moda. Esa es una de las de moda, porque es tan fácil de intoxicar a una muchachita con fines sexuales, hay que decirlo así abiertamente, porque vos
tomas una tabletita de LSD, la diluís en cuestión de segundos en una bebida y absolutamente nadie se va a dar cuenta de lo que estás tomando, exactamente. Y los efectos los vamos a tener minutos después con muchachitas totalmente intoxicadas y demás. El asidero que este tipo de actividades es para la distribución de droga. El hecho de que este tipo de consumos sí generan adicción, los accidentes de tránsito, las situaciones de delincuencia que se han prestado ahí y de violencia, porque ustedes mismos lo decían contando un poco la experiencia de su serenata, o sea, no es aquella serenata inocente en la cual vamos a compartir con las compañeritas y les vamos a cantar a la casa. O sea, hay daños a la propiedad privada, hay daños en los lugares públicos, hay situaciones de violencia en lugares públicos, un montón de anomalías que es importante analizar. ¿Cuál es la forma en que los padres de familia deberían de afrontar esta decisión? Porque es cierto, supongo que por los papás pasará, bueno, es que es la única serenata, está en 5º año, si lo dejo ir o no lo dejo ir, porque me llamó la atención un comentario que había de Nathan García que dice: fue del Pilar de Escazú, bonita experiencia para mí, no muy bonita para los que tomaron mucho. Fueron 2 padres de familia para supervisar. Yo no quería ir, mis papás me convencieron, pero sí me aconsejaron cómo y qué debía de tomar. Imagínense, los padres aconsejando al muchacho. Ya lo que dice la mula en Twitter: en mis tiempos la droga para aumentar el deseo sexual se llamaba chimbombina. ¿Sí? Que nos pregunta que si eso todavía existe. Yo ni la conocía, la chimbombina. Bueno, efectivamente, ahora que les hablaba del LSD, ese es el sustituto, digamos así, de la famosa chimbombina, que la usan con ese mismo efecto, ¿verdad? Y por ejemplo, vamos a poner... ¿Qué es la chimbombina, Luis Emilio? Perdona. ¿Es una pastilla? ¿Qué es? Es una pastilla de uso veterinario que se usa específicamente en las vacas, pero en el caso del LSD, que tiene el mismo efecto, lo que busca es provocar e incitar sexualmente a los hombres o a las mujeres, ¿verdad? Y vean tan solo un ejemplo de esto. Ahora, en las últimas megafiestas que se lograron intervenir, había una zona VIP. Una zona VIP para personas mayores de edad. ¿Cómo? Y estamos hablando de que incluso había venta de brazaletes dorados o negros para las personas mayores de edad. No hay supervisión. Tenemos a una gran cantidad de personas adolescentes menores de edad en un estado de intoxicación etílica, muchos de ellos, mezclado con drogas. Imagínense ustedes qué es lo que puede pasar. Una muchachita que sale de su casa, que llega a este tipo de lugares y que en cuestión de 1 hora empieza a consumir varios tipos de tragos, de bebidas, muchas veces revueltas con el LSD, también a expensas del compartir, muy entre comillas, con personas mayores de edad. Evidentemente no hay que ser ingenuo y uno no puede pretender tapar el sol con un dedo. Las personas mayores de edad simplemente se frotan las manos por la calidad de fiesta que van a tener con personas menores de edad. Y por eso que situaciones de índole sexual también se han presentado mucho en este tipo de actividades. Doña Sonia, obviamente este tema alarma muchísimo a los directores de los colegios, a los profesores, pero yo quería puntualizar quiénes para usted son los principales responsables de que los estudiantes finalmente lleguen a las fiestas y consuman licor, consuman drogas, consuman tabaco, porque muchas veces a los profesores se les va fuera de su alcance. Ellos hacen estas fiestas fuera del periodo lectivo y tal vez algunos sí conocen, pero otros pueda que no estén tan enterados de lo que sucede. ¿Quiénes son los responsables finalmente? Aquí somos todos. Somos igualmente responsables los padres de familia, que tenemos que ser modelo para nuestros hijos. No debemos incitarlos al consumo de drogas o al consumo de alcohol, aunque sea poco. Los docentes en las instituciones educativas, los directores, el mismo gobierno tiene que incluir dentro de sus programas prevención en el uso, en el consumo de alcohol y en el consumo de drogas, pero tiene que ser bastante agresivo porque efectivamente tenemos que cuidar de nuestra juventud.
Y efectivamente somos todos, nosotros, ustedes en los medios de comunicación, como prevención, en las aulas tenemos que prevenir el consumo de alcohol y el consumo de drogas, y desde luego aquí hay dos aspectos muy importantes. Información. Si los padres no conocen de este tipo de actividades, infórmense qué es lo que sucede en una serenata. Si no saben qué son este tipo de drogas, infórmense qué son este tipo de drogas y cuáles son las consecuencias, las secuelas que tienen en la salud de nuestros jóvenes. Y otro de los aspectos o de los puntos que debemos aquí resaltar, bueno, pero entonces se preguntan, ¿cómo van a celebrar nuestros jóvenes? Ellos tienen derecho. Bueno, usen la creatividad, usen la imaginación. Hay formas mucho más saludables de festejar un fin de año o de festejar un periodo lectivo que este tipo de fiestas que en realidad, como lo comentaba Luis Emilio, son una oportunidad para el narcotráfico y para el consumo y abuso de alcohol. Hay formas mucho más saludables que esta. Don Luis Emilio ahora hablaba de brazaletes, ¿verdad? Dijo que habían zonas VIP donde había mayores de edad con brazaletes dorados, de cualquier color, pero se hacen unas fiestas que creo que se llaman semáforo, porque hay brazaletes de todos los colores. ¿Para qué sirven los brazaletes de colores? Ok, antes de responder a su pregunta, voy a retomar brevemente nada más lo que nos hablaba el compañero sobre quién es responsable. Bueno, responsables somos todos, pero también no debemos caer en la trampa de culpabilizar a los adolescentes. En realidad ellos están siendo víctimas de la irresponsabilidad de muchos de nosotros. Además, los adolescentes adolecen. Ellos no tienen la capacidad, uno, de medir los riesgos, ni de medir el peligro muchas veces, y las decisiones, el proceso de toma de decisiones todavía está muy incipiente en ellos. Entonces, es importante también reflexionar sobre qué espacios, como decía doña Sonia, le estamos brindando a los adolescentes como una alternativa a ese tipo de actividades. Y yo siempre recomiendo a los padres de familia que a un adolescente, como decía mi abuelita, uno tiene que tratarlo con una mano amor y con la otra rigor. Y también hay momentos en que usted tiene que ceder con el adolescente y darle oportunidades y darle espacios también. Entonces no se trata solo de cerrar, no se trata solo de decir no se trata solo de censurar o de enjuiciar a los adolescentes. Se trata también de darle espacios, porque cabe preguntarnos qué estamos haciendo con el tiempo libre de nuestros muchachos, qué espacios hay para la recreación, el ocio, qué tanto comparten los adolescentes con la familia y demás. Entonces es importante reflexionar al respecto. Y sobre su pregunta, don Randall, de las fiestas temáticas. Bueno, antes iniciaban como una fiesta temática. Escogíamos un tema, contratábamos un DJ y ahí en una finca específica se pegaban la fiesta a los adolescentes sin ningún tipo de supervisión y con altos consumos de licor. Fue evolucionando, por decirlo así, y en este momento las últimas fiestas o mega fiestas o intercolegiales, como usted lo quiera llamar, fueron organizadas ya sin entradas. Entonces se vende directamente un brazalete, que ese brazalete y se denomina fiesta semáforo porque tienen toda una simbología, ¿verdad? Eso hace alusión a una costumbre antiquísima respecto al uso de los colores, pero estamos hablando de que el semáforo en rojo es que yo no voy dispuesto a pegarme la fiesta, como dicen los adolescentes, que yo no voy dispuesto a tomar, ni voy dispuesto a tener relaciones sexuales, ni ando en busca de nada. Simple y sencillamente estoy en la fiesta para disfrutar. Cuando vos tenés un semáforo en amarillo, o un brazalete amarillo, es que quizás sí, quizás no. Tienen que convencerme. Exactamente, convénzame de lo contrario y podría ser. Pero desdichadamente se utilizó incluso en algunas fiestas como incluso en la vestimenta, o no solo el brazalete verde, sino también la vestimenta verde, que literalmente ellos decían dispuesto a todo, ¿verdad? Como el semáforo en verde. Entonces estoy dispuesto... Hacia adelante. Exactamente. Estoy para servirle, estoy dispuesta o dispuesto a tomar licor, estoy dispuesto a tener relaciones sexuales, incluso porque esto hay que decirlo así, aunque en esto no se puede generalizar, pero sí
tenemos evidencia y digamos parte de las actividades que se han denunciado, uno puede ver cómo empiezan a promocionarlas, incluso como una zona VIP, ¿verdad? Como una zona de música, o zona donde está el DJ, y hay una zona abiertamente de zona de sexo, ¿verdad? Entonces, no es que nosotros estamos inventando este tipo de peligros, es que son situaciones reales que ya han pasado. Don Luis Emilio, y es que hasta eso, ¿verdad? Ahora se hacen zonas para las relaciones sexuales, ¿verdad? En las fiestas de los jóvenes. Sí, efectivamente, pues es una realidad muy difícil, pero también muy alarmante, ¿verdad? Por todo lo que puede generar eso. Entiéndase una enfermedad de transmisión sexual, entiéndase un embarazo no deseado, entiéndase lo que implica para un adolescente cuya personalidad, cuyas emociones están aún en formación, el sentirme utilizado de esa forma, y muchas veces ni tan siquiera se dan cuenta de lo que pasa realmente, ¿verdad? Entonces, yo creo que este espacio de reflexión es muy necesario en todos los niveles, ¿verdad? No solo en los medios de comunicación, sino también en las familias, en los centros educativos y demás, y es un poco abrir los ojos a esa realidad que tenemos en este momento, que ha tomado un montón de nombres, ¿verdad? Que ha tomado un montón de características, porque, como les decía, si no es la mega fiesta, es la intercolegial, y si no es el plan tranquilo, y si no es la serenata, y si no es la fiesta de fin de curso, y si no es la fiesta de inicio de curso, y si no es la fiesta de despedida, y si no es la despedida de décimos son décimos, y así sucesivamente. Y esto tampoco, es importante, no tiene una exclusividad en alguna clase social, porque en realidad, como en las clases sociales más beneficiadas, que hay mayor poder económico, se dan este tipo de actividades también en las personas o en los estudiantes, en los adolescentes que tienen dificultades económicas como tal. Bueno, es interesante, doña Sonia decía más temprano, no es enseñarles a tomar de manera responsable, es cero licor, digamos, eso es con los menores de edad. Hay un texto muy interesante que cualquiera de ustedes se puede leer, se llama la Ley Penal Juvenil, y lo que significa es que los muchachos entre 12 y 17 años no son Superman, ni están por encima de la ley. Tienen obligaciones legales, tienen penas que se les pueden imponer y tienen responsabilidades. Me lo imagino en esta circunstancia, porque por ejemplo intoxican a una muchacha o un muchacho, le hacen algún tocamiento o tienen relaciones sexuales, eso es abuso porque ha perdido su capacidad para discernir. La persona que lo comete está cometiendo un delito, pese a ser menor de edad, doña Sonia. Sí, efectivamente, y aquí es importante que en el colegio los docentes, los orientadores tengan presente este tema dentro de su planeamiento. Porque sí, efectivamente, los estudiantes no ven las consecuencias. Quizás, bueno, digan, es que es el vacilón y es normal, la resaca, etcétera, ¿verdad? Pero las consecuencias legales sí, efectivamente, no son tomadas en cuenta cuando se educa a los jóvenes. Y aquí es importante que el Colegio de Profesionales en Orientación ha hecho el llamado ya en diferentes medios de comunicación, no solamente a docentes y a los padres de familia, sino también a instituciones del Estado como el ICD, el Patronato Nacional, Fuerza y Pública, para hacer un trabajo de contención, un trabajo conjunto para que este tipo de actividades no se realicen. Nuevamente, utilicen la creatividad, hay muchas formas para festejar, revisen cuáles son los amigos que tienen sus hijos, que tienen sus hijas, cuál es el tipo de entretenimiento que están llevando ellos. Busquen cómo supervisarlos, porque sabemos que los padres de familia tienen que trabajar y muchas veces ya estos jóvenes generalmente quedan solos en sus casas y por lo tanto no hay ningún tipo de supervisión. Busquen familiares, busquen conocidos o vecinos para que supervisen las actividades que ellos están realizando en su casa. Aquí es importante el llamado de atención sobre todo a los padres de familia. Que diga, bueno, es que yo prefiero enseñarle a tomar a que otra persona lo enseñe. No, nuevamente, los jóvenes necesitan que su cuerpo se desarrolle, su cerebro se desarrolle y
termina de desarrollarse hasta los 21 años. Y por eso que en otros países el consumo se permite el consumo de alcohol hasta los 21 años. Están produciendo efectos secundarios en sus hijos y efectivamente este tipo de actividades no favorecen a los jóvenes de ninguna manera. Alex, ¿vos te acuerdas que cuando vos estabas en el colegio, que ya hoy dejaste claro que es un hecho muy reciente, alguien te dijo que no, que había una ley penal juvenil, es decir, que había una ley que te podía inclusive mandar, no a la cárcel, no se llama cárcel, digamos, pero eso es una prisión de menores? ¿Alguien te lo dijo? Nadie, yo me enteré hasta que empecé a trabajar en los medios de comunicación. O sea, que era mayor de edad. Sí, ya mayor de edad, pero ni me imaginaba yo, nada. Porque cuando uno está adolescente no dice, hey, no, a mí no me puede pasar nada, soy menor de edad. Sí, efectivamente, eso es una tendencia muy generalizada, ¿verdad? Y los adolescentes cayeron en algún momento en la tendencia o en la creencia de decir, yo tengo derecho a esto, tengo derecho a lo otro, tengo derecho a lo otro, y se le olvidó totalmente, o se olvidaron totalmente de los deberes. Yo les decía a algún grupo de adolescentes en algún momento, bueno, primero que todo, mis derechos llegan hasta donde comienzan los de la otra persona, pero también yo soy una persona en formación y tengo la obligación de cumplir con una serie de deberes también que la sociedad, que los centros educativos, que mi familia me impone. Ahí es donde vamos con el tema de los límites y de la importancia de formar en los límites desde el hogar. El hecho de que sea el padre de familia que tenga que corregir es mejor a que tenga que venir a corregir la policía o el sistema judicial de este país. Entonces, efectivamente, como ustedes lo mencionaban, existe la ley penal juvenil que establece una serie incluso de medidas punitivas para los adolescentes que cometen delitos, y cuando hablamos de factores de riesgo, justamente es que hablamos de lo propenso que son este tipo de actividades para caer en una serie de situaciones también que van en contra de la legislación en general. Vamos a ir a una pausa comercial, son las 2:55, vamos al primer corte y regresamos con más de Matices. Tenemos una cantidad enorme de participación en redes sociales, pero no vamos a desaprovechar hoy a los dos orientadores que tenemos con nosotros. Vamos a habilitar la línea telefónica al regreso. Si usted es papá o no es papá, no importa, y tiene consultas sobre este tema que estamos hablando hoy, puede hacerlo a través de nuestra línea telefónica. Vamos a la pausa. 905-222-0000 para quienes aún no se aprenden el número. Claro. 905-222-0000. Lo que pasa es que el corte dura 4 minutos. Bueno, vamos a la pausa de 4 minutos y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Tres de la tarde con 1 minuto, estamos hablando de las fiestas colegiales de fin de año, que hay muchas, serenatas, intercolegiales, paseos a la playa, sí, mega fiestas, fiestas semáforo. Bueno, estamos aprendiendo mucho hoy también. Vamos a habilitar la línea telefónica a partir de este instante, 905-222-0000, 905-222-0000. Si usted quiere aprovechar a los orientadores que tenemos hoy con nosotros acá y hacerles una consulta sobre este tema. Sí, tenemos en línea telefónica a doña Gloria Cárdenas. Ella es psicóloga y orientadora del Ministerio de Educación Pública. También nos escucha a nosotros en Matices, en Noticias Monumental, y bueno, tiene también una opinión. Doña Gloria, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, doña Gloria, igualmente. Sí, más bien, muchas gracias. Es un tema también muy interesante, como todos los que pone Matices diariamente. Quería participar en este sentido de que es un tema relevante para todas y todos. Y quería decirles que la responsabilidad es de todas y todos. Nadie puede estar exento de esta responsabilidad social. Nosotros, acá en el Ministerio de Educación Pública, nos centramos en un fundamento filosófico que es el enfoque de los derechos humanos, y desde ahí
comenzamos a tirar las líneas de acción en todo lo que tiene que ver prevención integral, y en prevención integral tratamos lo que es la prevención primaria para fortalecer en ellas y ellos lo que son los hábitos, todo lo que son las habilidades sociales de nuestros estudiantes, para que ellos aprendan a decir sí cuando tienen que decir sí y decir no cuando tienen que decir no. O sea, que ese trabajo empieza desde preescolar, atraviesa preescolar, educación primaria y luego la secundaria. Entonces, sí tenemos que fortalecerlos desde muy tempranas edades, trabajando mucho lo que es la autoestima, los valores, en conjunto con la familia, lo que llamamos la escuela para la familia, que es muy importante para el Ministerio de Educación Pública. Muchas gracias, doña Muchas Gloria, gracias por esta opinión. Don Luis Emilio, ¿quería apuntar algo? Sí, efectivamente, apuntar sobre la importancia de los programas también de prevención y que permiten un acercamiento, un seguimiento y un acompañamiento a los muchachos en esta línea. Hay muchas organizaciones, también hay muchos programas, como lo menciona doña Gloria, en el MEP, pero también la gente del IAFA, la gente de DARE, la gente de que ahora que se me viene a la cabeza el programa regional antidrogas de la Fuerza Pública, que colabora mucho incluso con la capacitación en estos temas, organizaciones como Educalcohol, como ThinkSmart, que son instituciones u organizaciones que fomentan justamente la prevención, la concientización y la reflexión en padres de familia, en adolescentes y centros educativos también. Tenemos la central llena, vamos a recibir unas llamadas y después vamos con ustedes. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Gerardo Morales. Gerardo, gracias por llamar, adelante por favor. Mira, mi opinión más bien es lo siguiente: esto sí es responsabilidad de todos, tanto el Estado como la gente en sí, pero lo principal es los padres de familia. Eso nadie se puede quitar, que como un papá no va a saber dónde van a estar sus hijos, qué principio les da, y yo creo que eso cae primero que todo en los padres de familia. Después el Estado también tiene su cuota en este tema, pero sí cada día se pone más difícil esta situación y no sé, como le digo, yo creo que la ley ahí tendría que ver también por los menores de edad, castigo, como también por los mismos padres de familia que son responsables. Gracias. Gracias, don Gerardo. Al cierre del programa vamos a hablar de estos temas de las responsabilidades también de los padres. 3:05. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Gracias, buenas tardes, Rodrigo, para servirle. Don Rodrigo, gracias por llamar, adelante por favor. Gracias. Bueno, el año pasado una de mis hijas se graduó de 5º año y desde el 4º año del un liceo público en Esquina, empezaron a promover su fiesta de final de año. Bueno, gracias a Dios, 15 días antes de que ellos se fueran para la playa, en un hotel de playa se dio un acontecimiento con unos muchachos con drogas y muchas cosas más. Por lo tanto, fuimos más cuidadosos con los muchachos y les hablamos, porque efectivamente, pues, tanto ni del colegio, pues, ni algunos papás se querían hacer responsables de la actividad, y es entendible. A veces el papá cree que no les está sucediendo nada a los muchachos porque los ve que regresan a casa, pero en medio de su actividad diaria sufren de muchos accidentes personales y creen que porque llegó entero a la casa no le sucedió nada, y mentiras. Ya tienen con algunas secuelas, vienen de la calle. Y estando allá, me contó mi esposa que bajo el control de ella, habían 2 colegios públicos donde los profesores estaban compartiendo licor con los mismos muchachos. Sabemos que algunos muchachos, pues ya hay quien... Pero eso no les da la oportunidad para tener que darles carta abierta de que disfruten del alcohol con otros de sus compañeros, porque el que pide... Ay, se le cortó, don Rodrigo. Bueno, creo que le vimos la idea principal, que aquí se da una mezcla interesante, estudiantes de 5º año que son mayores de edad, pero también, por ejemplo, después estudiantes universitarios que siguen siendo menores de edad. Son las 3:07, vamos con más llamadas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Caballero. Mi nombre es Arturo Chavarría. Don Arturo, un gusto tenerle acá, adelante. Igualmente, lo felicito por el programa. Gracias. Mi función educador durante toda mi vida, y fui también director en la parte disciplinaria de una institución educativa. Yo siempre he aplicado un lema que es importantísimo que todo el mundo lo tenga presente, y es una verdad irrefutable: la primera escuela es el hogar.
ahí comienza todo. Si en el hogar tenemos padres preocupados, responsables, que cuiden a sus hijos, observen y que le den seguimiento a lo que están haciendo y a dónde van, tenemos una familia que cumple con su responsabilidad. En el momento en que esa familia no tiene ese control, se puede pesar a todo. Y en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, a la que la juventud está expuesta tanto, es cuando más se necesita la presencia de la familia, de los padres de familia. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, don Arturo, a usted por compartir con nosotros su opinión. Son las 3:08. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Horacio Ireña, San Francisco de Ríos. Don Horacio, gracias por llamar, adelante. El tema es interesante. Tenemos que tener en cuenta algo, dos cositas. Una, es difícil. La madre trabaja hasta las 5 o 6 de la tarde, el padre trabaja 5 o 6, el muchacho sale a veces a la 1 o 2 de la tarde. ¿Con quién queda? ¿A dónde se mueve? ¿A dónde va? ¿Está al tanto el padre? Y el segundo apartado coincide con lo que dijo la persona anterior. Los padres son muy dados a soslaya su responsabilidad, pasando la bronca, como dicen, a la escuela o al colegio. No, lo primero está en la casa, pero ¿cómo se hace cuando hay una situación como la que decía al principio? O sea, las soluciones no son así tan fáciles, pero tampoco los colegios ni las escuelas pueden hacer toda esa responsabilidad. Muchas gracias. Gracias a usted, don Horacio. Otra llamada, buenas tardes. Le escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. ¿Con quién hablamos? Pablo Castro. Don Pablo, adelante. Siento que también como que están tratando de responsabilizar a mucha gente, pero no al adolescente. O sea, yo salí hace un tiempo del colegio, yo sabía lo que me tenía, mis papás me hablaron claro, y claramente la responsabilidad primera es del adolescente. No son manipulables al 100%, tampoco es que son inocentes. Es crear conciencia y valores reales en las personas. Cada quien toma sus decisiones, pero tampoco podemos tomar la idea de que son demasiado inocentes. Tampoco podemos verlos como personas que son 100% manipulables, porque es mentira. O sea, yo no fui manipulable y yo sabía lo que hacía y cómo lo hacía y con quién andaba, por los valores que ya me habían inculcado. Gracias. Gracias, Pablo, por compartir con nosotros su posición. Vamos con las últimas 2 llamadas. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Vamos a ver si cambiamos de llamada. Ahora sí, 3:10, las últimas 2. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Asdrúbal. Don Asdrúbal, gracias por llamar, adelante. No, bien al contrario, agradecidos con ustedes por esta calidad de programa, la verdad que cada vez que puedo lo sigo. Don Asdrúbal, muchas gracias a usted más bien por escucharnos todos los días. ¿Usted podría hablarnos un poquitito más duro para captarle mejor la idea? Permítame un segundo para acomodarme. Ahí copia bien. Ahí perfectamente, adelante. Ok, vean, soy padre de familia, tengo 3 hijos, uno de 21 años, una muchacha de 17 y otra de 15. Como ustedes podrán ver, estoy en la parte más dura de la formación de ellos. El tema me cae como anillo al dedo. O sea, yo creo que la responsabilidad pasa enteramente por los papás y lo que hemos inculcado a nuestros hijos. Todos los días ellos tienen oportunidades de salírsenos del canasto. El problema es que hay papás irresponsables que los permiten y lo financian. O sea, nosotros tenemos que el papá de cumpleaños le regaló una tranquila, creo que es, y entran 5 o 6 compañeritos de drogarse a la casa. Y ese regalo se lo dio el papá. Sí. Claro, gracias, don Asdrúbal, por compartir con nosotros su opinión. Bueno, decía algo muy cierto, las narguilas, que no hemos hablado de las narguilas. Alguien me dijo son a mí unos que no hacen aparatos. daño. Yo nunca he visto ninguna, pero alguien me dijo a mí, eso no hace daño. Los venden a cualquier persona, se les pone lo que uno quiera consumir. Tal vez en Canal 2 en algún momento ponemos lo que es una narguila, ¿verdad? Se le echa diferentes esencias, tabaco, chocolate, creo también, no sé. Sí, se usa. Sí, que efectivamente, ahora que hablan de la narguila, tampoco es tan inocente como parece, ¿verdad? Porque efectivamente se ha asociado con el consumo de marihuana, por ejemplo, ¿verdad? O en lugar de agua utilizan alcohol. Entonces imagínense que en una misma aspiración, que se ha determinado que es como aspirar hasta 200 veces en una sola jalada, entre comillas, es como jalar 200 veces un cigarrillo, una sola jalada de narguila. Entonces, además, imagínense ustedes el efecto que puede tener si yo estoy inhalando marihuana con la base
de alcohol, además, porque ya no es un tabaco de un aroma inocente, ¿verdad? No. Con el agua que supuestamente filtra, ¿verdad? Y hasta eso está en discusión, que filtra los tóxicos y demás, que se ha demostrado que no en su totalidad, pero ahora se utiliza como una mampara para consumir, digamos, otro tipo de drogas muchísimo más duras. Vamos a ir a la última llamada. ¿Cómo no? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Soy Gerardo Barrantes. Don Gerardo, adelante, un gusto escucharlo. Mire, sí, esta es una cuestión muy difícil de combatir porque a mí no me cabe ninguna duda que todas estas campañas que van para defender a los derechos de los niños y los jovencitos son campañas malignas promovidas en el mundo por grandes consorcios para crear una juventud frívola, una juventud materialista, una juventud consumista. Definitivamente, eso es un hecho. Entonces, todas estas alcahueterías son promovidas por estas personas. Lamentablemente nuestros gobiernos se pliegan a ellos, no sé, me imagino que por intereses de por medio. Yo quiero repetir una vez más que con los niños y con los jóvenes no hay nada que negociar. Definitivamente la voluntad de los adultos, de los padres, de las autoridades, de los maestros tiene que ser impuesta sobre ellos, porque los niños y los jóvenes definitivamente pues no miden las consecuencias de sus actos y alguien tiene que poner límite, y precisamente esos límites son los que fueron borrados por estas campañas malignas de materialismo en el mundo. Buenas tardes. Gracias, don Gerardo, por compartir con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con el cierre hoy de Matices. A mí me quedaron en la mente 3 de las opiniones de nuestros oyentes. Esta última, don Gerardo dice no negociar. Otra que nos decía, creo que era Gerardo o Rodrigo, que decía es que los padres desplazan la responsabilidad. Y otro que nos hablaba sobre la propia responsabilidad de los adolescentes. Y sabe que nos ponen en la mesa de discusión también, no nos va a alcanzar el tiempo, pero en Twitter nos dicen, hay jóvenes que están consumiendo el alcohol por los ojos. Es una nueva manera de consumir el alcohol. Vía vaginal y por los ojos. Y vía vaginal. Esto es verdaderamente porque nos dicen, evitan quedar con el olor y se absorbe más rápido. 3:15, vamos pero a la no lo pausa. intenten nada en la casa. Regresamos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Matices. Los tonos de la actualidad. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro Arte Final. 3:20 en la tarde, gracias por estar con nosotros en Matices. Dice Frank Álvarez, que nos está escuchando, que Avenida 10 es hoy un colapso absoluto, es un parqueo Avenida 10. También. ¿La avenida? ¿Cómo se llama la avenida 10? La avenida San Martín. Sí me gusta, Alex. Seguro siguieron nuestras recomendaciones de no pasar por la avenida Segunda. Imagínense, todos se fueron por Avenida 10, bueno, que hay que buscar. recomendó y se hizo un presón. Hay que buscar otras rutas. Y ojo cómo aprendemos y nos educamos también. La Avenida 10 se llama Avenida San Martín. Sí. El Parque La Merced no se llama Parque La Merced, se llama Parque Braulio Carrillo, que queda frente a la iglesia de La Merced. Ahí vamos recuperando poco a poco. Y tampoco se llama el Parque de los Nicas, que así le dicen la mayoría, ¿verdad? No, sí, es que ahí se reúnen muchos nicaragüenses, se llama el Parque Braulio Carrillo. Ese es el nombre correcto del parque. Nos quedan 5 minutos, hay muchos temas sobre la mesa, pero tal vez intentemos hacer alguna conclusión de lo que hemos escuchado, porque todo el mundo, no hay nadie que no esté preocupado, la diferencia es las soluciones a estos temas, doña Sonia. Sí, efectivamente quisiera retomar la intervención de doña Gloria del Ministerio de Educación Pública, que ella habla de 3 aspectos que quiero rescatar. Los valores, siempre es importante establecer o educar a nuestros jóvenes, a nuestros niños en valores, y eso es de manera compartida la familia y las instituciones educativas. Y otra de las habilidades que los orientadores trabajamos también de forma conjunta con los docentes, que son las habilidades sociales y las habilidades para la vida, porque no podemos tener a nuestros niños y a nuestros jóvenes en una burbuja para que nada les suceda y no darles permiso para que salgan. No, ellos tienen que desarrollar habilidades para la vida, dentro de las cuales está aprender a decir que no
y desde luego cuidarse de lo que ellos consumen para que no afecte su salud, que ellos quieran, que quieran su cuerpo de tal manera de que puedan desarrollar esas habilidades que no les afecten, no solamente en situaciones como las megafiestas o las fiestas, sino que es para toda la vida. Sí. Luis Emilio. Bueno, a manera de conclusión es importante, hemos hablado de una serie de factores de riesgo, pero también hay factores protectores. Los tres más importantes, la familia, el centro educativo que puede funcionar como un factor protector muy importante, y las habilidades también que desarrollemos en los adolescentes para que por sí mismos tomen decisiones y tomen buenas decisiones al respecto. Con muchísimo respeto, y para finalizar tal vez algunas recomendaciones a los padres de familia, que muchas veces, y así los oyentes que nos llamaban nos lo hacían saber, sobre la importancia del rol que es insustituible además que cumplen los padres de familia. Entonces es importante primero no temer a establecer límites claros. Los límites hay que imponerlos, los límites no se negocian, como bien decían. Usted no tiene, segundo, no siempre hay que decir que sí. También a los adolescentes nada les va a pasar porque yo les diga no, porque usted no tiene ese permiso, usted no va a ese lugar. Importantísimo regular el dinero también que se les da a los adolescentes. Ellos no van a tener acceso, van a tener menor acceso al licor si hay una regulación sobre el dinero. Evite responsabilizarse también por grupos de amigos, porque muchas veces los padres de familia, por ser buenos, dicen, ok, organizamos una fiesta con todos los compañeros en mi casa, y al final de cuentas termina saliéndose de las manos ese tipo de actividades. No delegar tampoco la responsabilidad de nuestros hijos en otras personas. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad y no de las demás personas. Importante transportar nosotros mismos a nuestros hijos, que si van a una actividad nosotros los vamos a dejar, nosotros los vamos a recoger para saber el estado en el que vienen, pero también saber dónde están, con quién están compartiendo y demás. Proponer opciones sanas, también de esparcimiento, mantener una comunicación asertiva con los adolescentes es muy importante. Y recordar que ambas figuras, padres y madres, son importantes e insustituibles también en la formación de los muchachos. Asumir el rol de autoridad que nos corresponde como personas mayores, la responsabilidad legal, moral y espiritual que representan también la formación de nuestros hijos. Y recordar la importancia de crear una red de hogares seguros, que es una iniciativa de Educalcohol. Esto representa asumir la responsabilidad sobre que cualquier actividad que vaya a haber en mi casa para promover con los adolescentes va a ser una actividad totalmente supervisada y libre de alcohol. Entonces, el asumir esa responsabilidad y el asumir esa presencia como padres de familia en las serenatas, en las fiestas, en las actividades intercolegiales, también como autoridades y como padres de familia, que asumamos más esa responsabilidad de acompañamiento que nos corresponde. Y por último, acercarse a los profesionales en orientación, acercarse a los centros educativos y realmente, lejos de pelear, que muchas veces es la posición que se asume, asumir un frente común para apoyar a los muchachos en esta lucha y en este proceso de formación. Gracias, Luis Emilio, por estar aquí. Gracias, doña Sonia. Gracias, Alex. Ya lo saben, si tienen alguna duda sobre estos temas, en los colegios hay un orientador, lo decía Luis Emilio. No vayan a pelearse con el orientador, vayan a hablar con el orientador, que es un profesional en estos campos y que lo puede guiar mucho. Yo hoy recordé con especial cariño a mis orientadores. Sí, del colegio. Hasta después de salir del colegio empecé a ver la importancia de la labor de ellos, sinceramente. Yo no sé cuáles eran los de tu tiempo, pues ya habían pasado muchos años, pero a Osvaldo, Margarita. De Osvaldo, ¿se acuerda de Margarita? Margarita estaba en mi colegio también. Un saludo a ella, que nos escucha a veces en Matices y casi todos los días nos escucha. Un saludo hasta Cartago. Sí, y sabe usted que no salimos me quiero. Bien, yo creo. Sí, salimos bien. No me quiero. Y un saludo a doña Paula, que es la esposa de Luis Emilio, que nos está escuchando y que es una fiera oyente monumental. No me quiero despedir sin preguntarle a usted, Randall, ¿quién causa tanta alegría? No me sé la respuesta. ¿Cómo que no se la sabe? Es que no me la sé textualmente. Es la concepción de María. Hoy es el día de la concepción de María. Sí, un saludo a todos nuestros hermanos nicaragüenses que están allá en Nicaragua justamente, y también aquí en Costa Rica, que ayer celebraron la gritería, que hoy siguen celebrando esta tradición tan bonita en Nicaragua y que se la han traído aquí a Costa Rica. Ya dentro de poco
gritamos nosotros con ellos también. Vos sabes que yo tengo una duda cuando se habla de la concepción de María y me van a pelear hoy en la tarde, pero si es la concepción que de María, digamos, con Jesús, no daría el 25 de diciembre. Si es la concepción de María como nacimiento, daría en teoría el nacimiento de María, que es, digamos que es en agosto. Pero bueno, es esa, es la concepción de ella. Por eso 9 meses después, el 15 de agosto, se celebra el Día de la Madre. Sí, un saludo a todos. A todos los nicaragüenses, soy Alex, comida nicaragüense. Sí, por eso me acordé también. Muy rico. Estábamos comiendo comida nicaragüense. Hoy no hay tercera emisión de Noticias Monumental, viene el clásico, ganará la liga esta noche, los apricistas tranquilos cuando termine el partido. Y bueno, y mañana tenemos una sorpresa de 7 a 10 de la noche, la velada navideña Monumental, un programa lleno de sorpresas que tendremos para ustedes a través de la radio y a través de Canal 2. Son las 3:28. Te iba a pedir un favor, podemos devolvernos a Imagine. De John Hoy se Lennon. cumplen 34 años del asesinato de John Lennon. Y esta es la canción del siglo, según algunos, y la mejor canción de John Lennon, según otros, que tiene toda una historia, pero hoy se cumplen 34 años del magnicidio de John Lennon. Ya la está buscando Glenn, anda súper veloz hoy, está feliz porque juega la liga. Pero aún así despedimos el noticiero y vamos a despedir también Matices el día de hoy. Fede Cruz ya lista para irse al estadio. Con las entradas en mano y todo. Entradas en mano, banderas Saprissa en el hombro. Yo quiero escuchar el titular de mañana y la sección deportiva. Si pierdes Saprissa. Te esperamos a las 5:30 de la mañana. Sí. Escuchamos Imagine, nos vamos. Feliz tarde. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices